Continuamos con los vídeos que explican los principales contenidos de la plena y baja Edad Media, el resurgir de las ciudades y la crisis final que termina con la Edad Media. En este caso vamos a tratar los puntos 4, la sociedad de la plena y baja Edad Media, 5, la cultura en la plena y baja Edad Media, y 6, como hemos dicho, la crisis final de la baja Edad Media, una época marcada por las epidemias, por las continuas guerras, pero que verán la luz a la edad moderna. Comenzamos. La sociedad en la plena y baja Edad Media. El crecimiento de las ciudades transformó la sociedad feudal. Ella permitió la formación de un nuevo grupo social que va a ir acaparando el poder económico y que hasta el siglo XIX no asaltaría el poder político. Se trata de la burguesía. La aparición de la burguesía. La burguesía estaba formada por personas dedicadas al trabajo artesanal y al comercio, que no dependían de ningún señor feudal y que así pudieron ir acumulando riquezas y beneficios. La base de su riqueza era el dinero, que cobraban por su trabajo, por la venta de sus productos o los beneficios de sus negocios. Según su riqueza se distinguía la alta burguesía, formada por grandes comerciantes y banqueros, que serían hombres poderosos, se acercarían a las órbitas, a las élites de nobles e incluso el rey, y la pequeña burguesía, formada por maestros artesanos y pequeños comerciantes. Un ejemplo es la imagen de una vivienda burguesa, en este caso en especial la Casa d'Or de Venecia, con sus principales características y dependencias. La entrada a la casa, un vestíbulo, un salón de recepciones, despacho, una sala privada donde trabajaba el comerciante banquero en sus negocios y incluso aquí, como se trata de Venecia, un embarcadero a pie de los canales. La vida cotidiana es uno de los aspectos fundamentales de esta época de la Edad Media, que se ha mitificado mucho como una época oscura, pero que muchas veces las calles y las plazas se llenaban de luz, de alboroto, de gentío. Se concentraban todo tipo de personas, desde trabajadores con sus negocios a tirititeros, juglares, mendigos, e incluso algunas dependencias bares o dependencias donde se atendían a las personas. Los hombres acudían a estas tabernas donde conversaban, jugaban a los naipes y a los dados, comían y bebían, y todos los habitantes, luciendo sus mejores vestimentas, participaban en procesiones, juegos, bailes y otro tipo de fiestas. También merece ser destacado el papel de la mujer en la sociedad urbana. En estos momentos, las mujeres solían compartir el oficio de su padre o de su esposo, como taberneras o vendedoras o artesanas de todo tipo de oficios. Así, algunas fueron orfebres y plateras, pintoras, ilustradoras de miniaturas, herreras y trabajadoras de la construcción, etc. Sin embargo, la historia las ha mantenido ocultas. Otros oficios desempeñados por las mujeres fueron los de lavanderas, planchadoras, actrices, cantantes, bailarinas, curanderas, parteras. Estos puestos son más específicos para la mujer y algunas de ellas alcanzaron gran importancia, especialmente las actrices. Continuamos hablando de la cultura en la plena y baja Edad Media. En los siglos X y XI, en Europa occidental, leer y escribir era una tarea reservada a clérigos, funcionarios reales y ricos mercaderes. Casi el 90 o más del 90% de la población eran analfabetas. A medida que se avanzó el siglo XII, la mejora de las condiciones económicas y el desarrollo de la vida urbana propiciaron una mayor ilustración entre algunos nobles y burgueses. Sí que hay un avance, no va a llegar a la mayoría de la población, se pasará a prácticamente el 80% de la población seguirá siendo analfabeta. La necesidad de conocimientos potenció el desarrollo de las escuelas de las ciudades, dependientes de las iglesias o del gobierno de la ciudad. Muy pronto así surgirán una serie de corporaciones llamadas universidades y que llegarán hasta nuestros días. Sin embargo, todo este aspecto de luz va a tener una fuerte crisis, la crisis de la baja Edad Media, motivada por 3 factores fundamentales: el hambre, la guerra y la peste. Las revueltas campesinas y las revueltas urbanas también marcará este periodo.
el hambre, la guerra, la peste. Desde principios del siglo XIV se produjo en Europa una crisis agraria debido a una sucesión de malas cosechas, motivada fundamentalmente por una serie de cambios climáticos que propiciarán estas malas cosechas y por consiguiente una mala alimentación de la población. Las consecuencias fue que la producción de trigo disminuyó mucho y el hambre se expande por todo el continente. A este primer problema se unió el de los daños provocados por las frecuentes guerras entre señores feudales. El periodo más duro se inicia a partir de 1347, cuando la denominada peste negra asoló Europa, afectando a una población que ya de por sí estaba subalimentada y con bajas defensas, provocando una gran mortalidad. Se calcula que Europa perdió casi la mitad de su población durante las distintas oleadas de esta epidemia. Ahí veis en el cuadro un ejemplo de cómo se trataba en las distintas fases de la enfermedad, que surge, como hemos visto, a partir de 1347 y según cuentan las fuentes, por la mañana podía estar la persona bien, pero a partir ya de por la tarde enfermaba y ya en la noche moría. Además de este ambiente asolador, se producen guerras entre las monarquías europeas. Se originan numerosos enfrentamientos entre los monarcas europeos por el empeño de algunas monarquías de afianzar sobre todo su poder y establecer un reino con fronteras claras, alejado de los peligros de otros señores. El conflicto más grave y más paradigmático de la época fue la Guerra de los 100 años, la cual enfrentó a Francia e Inglaterra entre 1337 y 1453, más de 100 años. La guerra se inició por un problema sucesorio de la corona francesa y por la pretensión del monarca inglés de ser reconocido como rey de Francia. Aunque los ingleses ocuparon durante años buena parte del territorio francés, el conflicto finalizó con la victoria de Carlos VII de Francia. En la imagen aparece un mapa con los reinos de Europa Occidental a mediados del siglo XIV. Se está formando ya los primeros reinos, las primeras monarquías autoritarias que tendrán su auge y esplendor durante la Edad Moderna. En la península ibérica se forman ya los reinos de Castilla, que está adquiriendo poder a costa del territorio musulmán, e igualmente la corona de Aragón, que marcarán el inicio de la monarquía autoritaria con el matrimonio de los dos descendientes herederos al trono, en este caso Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Lo mismo sucede en el Reino de Francia y el Reino de Inglaterra. Además, el Sacro Imperio Romano Germánico está constituido por varios estados, pero siempre se respeta la elección del emperador. Luego, Italia parece más fragmentada en distintos estados, como los pontificios, el Reino de Nápoles o los dominios venecianos. Las revueltas campesinas, el descenso de la población se advirtió rápidamente en el campo, donde empezó a escasear la mano de obra y muchas tierras de cultivo quedaron abandonadas. Los señores vieron cómo su renta disminuía y en vez de buscar medidas alternativas, pues intentaron compensar ese desequilibrio aumentando los impuestos a sus siervos. Todo ello desembocó en una serie de tensiones sociales agravadas por la falta de alimentos, la subida de precios y el empeoramiento de las condiciones de vida de los siervos. Las revueltas estaban servidas. Por su parte, en la ciudad también llegó la crisis, donde la mortalidad fue aún más elevada que en las zonas rurales. En la Edad Media se asiste a una ruralización que durante el siglo XII, XIII, XIV se va reduciendo, pero se aumentará, pese a lo que se pueda pensar, porque se sentía esa desprotección, hace que la población, la gente acuda a la ciudad y allí enferma más, porque se contagia más y por lo tanto hay una mayor mortalidad. Ante el aumento de la miseria, los grupos más desfavorecidos exigieron mejoras y también un mayor acceso a los cargos municipales, que hasta entonces estaban monopolizados por el patriciado urbano. Las revueltas se extendieron por numerosas ciudades europeas y a menudo comportaron asaltos a los barrios judíos o pogromos. En la imagen se puede apreciar la peste y las distintas revueltas campesinas, cómo se expande la peste desde su posible origen, cómo llega a Italia y cómo llega a España.
en subrayado aparecerá las revueltas campesinas, las distintas fases de la progresión de la peste negra. Revueltas campesinas importantes en gran parte de Francia